Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. Eran casi las 10 de la noche. En una habitación cerrada, una mujer contemplaba atentamente una gran bola de cristal que reposaba en el centro de una mesita. La única luz que iluminaba la habitación era una pequeña lámpara de globo rojo, junto a la cual ardía una pastilla de incienso en un cuenco de latón. La cabeza de la mujer estaba cubierta con un chal oscuro. Un profundo silencio llenaba la habitación. Sentado frente a la mujer, un hombre fruncía el ceño con expresión hosca. Era un hombre de mediana edad, de aspecto distinguido, y parecía estar muy fuera de lugar, como cliente en el salón de una adivina. Nadie mejor que él se daba cuenta de que no se encontraba en su lugar y estaba furioso por haber ido. Era juez de la Corte Suprema, un hombre de los más altos logros intelectuales y conocido por su implacable condena de toda forma de engaño y artimaña. Sabía que sería un escándalo público si se supiese dónde había estado. Pero se excusaba, diciendo que había venido por curiosidad. Había estado dando un largo paseo, como lo hacía a menudo por la noche, cuando tenía algo particularmente importante en qué pensar, y fue sorprendido por un fuerte chaparrón. Había buscado refugio en el vestíbulo de entrada de un gran edificio de oficinas. Mientras sus ojos se dirigían despreocupadamente al tablero de anuncios en el que estaban inscritos los nombres de los numerosos inquilinos del edificio, de repente se interesó por un nombre que vio allí. Madame Lascelles. Se preguntó dónde había oído antes ese nombre. Se acordó. La adivina que engañó a Susana la semana pasada en la casa de la señora Travers. Qué desprecio había sentido al recordarlo. Su esposa había regresado de la casa de su amiga con una asombrosa historia sobre los maravillosos poderes de la adivina. Una mujer de aspecto poco francés, con nombre francés y marcado acento escocés. La mujer había sido contratada para leer La Buenaventura y le había mencionado a Susana muchos detalles íntimos de la vida familiar, le detalló sucesos de su pasado y le habría predicho su futuro. Mientras esperaba a que dejara de llover, pensó que conveniente sería que alguien le hablara del futuro.
y en particular de esa inversión que un amigo suyo intentaba convencerlo de que hiciera y sobre la que él tenía que dar su decisión al día siguiente. Sin duda sería muy útil si pudiera saber qué iba a pasar con esa mina de oro en Australia Occidental. Mientras la lluvia continuaba cayendo, se le ocurrió la idea de subir a ver a la adivina. Era casi seguro que atendería a sus clientes durante las horas de la noche. Subió la escalera y llamó a la puerta. Madame Lascelles, asesora vocacional, decía una placa de bronce. Ella misma le abrió la puerta. Él le dijo que quería hacerle una consulta. Ella se limitó a mirarlo fijamente y con desconfianza, sin hacerle señas de que entrara. Por eso el juez le hizo saber que no tenía nada que ver con la policía y que estaba solo. Le comentó que había llegado hasta allí por pura casualidad. Lo sorprendió la lluvia y mientras esperaba en el vestíbulo, vio su nombre en el tablón de anuncios. La mujer le preguntó, frunciendo el ceño, qué sabía de ella. El juez contestó que era una adivina, que puede leer el pasado y el futuro. Después de unos momentos de vacilación, la adivina lo invitó a entrar y muy pronto, según la opinión del juez, empezó la payasada. Durante un breve tiempo se interesó por la charlatanería, pero su interés pronto se desvaneció y sus pensamientos comenzaron a remontarse al asunto de la inversión. Se preguntaba si debería invertir su dinero en esa empresa. Su amigo le aconsejaba una suma considerable y sin duda había un gran elemento de riesgo. Además, su amigo quería que volara con él para conocer la mina y él no era un gran aficionado a los aviones. Todo requería mucha consideración. Sus pensamientos fueron interrumpidos porque la adivina comenzó a hablar y en unos momentos, para su intenso asombro, se dio cuenta de que ella parecía estar advirtiéndole sobre los mismos asuntos que habían estado en sus pensamientos. «Veo», dijo ella lentamente y con voz ronca y monótona, «que se extienden ante ti dos caminos y que todo dependerá del que tomes. Se están acercando y debes elegir entre ellos. Una vez elegido, no podrás dar marcha atrás. Uno te lleva a las entrañas de la tierra». Pensó unos momentos y sacudió la cabeza. Finalmente dijo, no, ese no es el camino que debes tomar, porque quienes lo sigan tendrán que dar marcha atrás. No conduce a ninguna parte. El hombre estaba muy serio. Por supuesto, le estaba dando la típica charla que daba a todos sus incautos. Pero qué extraño que lo que estaba diciendo encajara con la realidad. El camino hacia las entrañas de la tierra podría significar la entrada a una mina, y ella estaba diciendo que no sería rentable seguirlo. La adivina continúa hablando más lentamente que nunca. Veo un gran pedazo de cielo. Es azul. El sol brilla. Desde lejos se acerca una tormenta. Hay nubes negras.
Un barco se hunde y se balancea como si sintiera dolor. No, no es un barco. Es un avión entre esas nubes y desaparece. De repente, todo está oscuro. El ceño del juez estaba más fruncido que nunca. Era increíble, pero la coincidencia también estaba allí. De todos modos, solo era una coincidencia. El hecho de que ella primero hubiera hablado de lo que tal vez pudiera ser una mina y luego se hubiera referido específicamente a un avión. Se preguntó si ella sabía quién era él y si solo lo estaba engañando. Se respondió a la última de las preguntas al instante. De ninguna manera podía estar engañándolo, porque incluso si ella supiera quién era él, no podía saber nada sobre la propiedad minera en Australia Occidental o el planeado viaje en avión. Esos asuntos solo lo sabían él, su esposa y su amigo. Ahora la divina se dirigía directamente a él. Usted, señor, no viajará en avión. Será peligroso. El juez habló con un tono mordaz y dijo que es fácil dar consejos y más fácil aún predecir el futuro. Un niño puede decir con seguridad lo que va a pasar, ya que nadie está en posición de contradecirlo. Así es, respondió ella sintiendo con la cabeza, pero a veces veo el pasado y el futuro. Le pidió burlonamente que le contase su pasado. Ella se volvió una vez más hacia su bola de cristal. Siguió otro largo silencio. El monólogo de la adivina comenzó de nuevo. Veo a un joven que rema en un bote con otras personas. Está en un río y hay mucha gente en la orilla. No puedo ver nada más de lo que sucede allí. La imagen se desvanece. Ahora veo una iglesia con mucha gente y el mismo joven de la barca, que ahora es mayor, de pie con una dama a su lado. El juez interrumpió, comentando que se suponía que se refería a su casamiento, un hecho que ocurre en la vida de la mayoría de los hombres y no es difícil de adivinar. La mujer no hizo caso de la interrupción y mantuvo la mirada fija en el cristal. La mujer continuó. Veo a este hombre, mucho más viejo todavía, en una habitación que parece la de un hospital. Está muy enfermo y hay una enfermera junto a la cama. Esa enfermera es joven, hermosa y tiene una carita encantadora. El hombre la observa siempre que está allí y sus ojos la siguen cuando se mueve por la habitación. Ella sonríe y él le devuelve la sonrisa. De nuevo se hizo el silencio, pero el juez ya no era capaz de hablar. Tenía los ojos muy abiertos y fijos. Su rostro había palidecido y tenía la frente cubierta de pequeñas gotas de sudor. Parecía que apenas podía respirar. Estaba pendiente de cada palabra que pronunciaba la adivina. Ella continuó. Veo a este hombre y a la chica juntos muchas veces. Él la sostiene en sus brazos, la besa.
Pero la oscuridad llega y este cristal ya no me permite ver nada más. Su voz celebró bruscamente. Espera, la oscuridad se aclara y vuelve a mostrar a esta chica. Está en la calle y hay un auto volcado y los hombres corren hacia él. La chica está tirada en el suelo, está cubierta de sangre y no se mueve. Su rostro está muy pálido. Está muerta. Su cliente emitió una exclamación ronca y la mujer se puso de pie bruscamente, colocando un paño sobre el cristal con la mano y encendiendo la luz eléctrica con la otra. No puedo decir más. He estado sometida a una gran tensión, demasiado grande. El juez habló con esfuerzo, preguntando, con voz ronca, cuánto debía pagarle. Ella respondió lo que creyera que valían sus visiones. El juez arrojó sobre la mesa un billete de 1 libra y se puso de pie bruscamente. Su único pensamiento era marcharse lo más rápido posible. A pesar de su carácter fuerte, su mente estaba en estado de pánico por lo que ella le había dicho y ahora quería pensar con más intensidad. Salió de la habitación y bajó apresuradamente las escaleras. La lluvia caía con más fuerza que nunca, pero se dejó empapar por ella. Su mente estaba sumida en un estado de terrible confusión. ¿Cómo había podido aquella mujer descubrir ese secreto tan bien guardado de su vida? Era imposible que lo hubiera descubierto de la manera habitual, porque nadie en el mundo sabía que él y Elsa eran amantes. Habían vigilado cada paso que daban. Se habían asegurado de que nadie los descubriera. Sus pensamientos se remontaron a tiempos pasados. Su matrimonio había sido solo una cuestión de conveniencia y Susana había sido solo un trampolín para su carrera profesional, porque su familia tenía dineros e influencias. Cuando no estaba lejos de cumplir los 50 años, Elsa había entrado en su vida. Había enfermado de neumonía y ella había sido su enfermera especial. Se había enamorado perdidamente de ella y ella había correspondido. Después que él se recuperó y salió del hospital, habían seguido viéndose en secreto. Hasta ese terrible día en el que ella había muerto en un accidente de auto. La adivina la había descrito exactamente. Ojos oscuros, menuda y con una carita encantadora. Apenas podía pensar con coherencia. ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo había podido la mujer ver todo lo que había en su pasado? ¿Era posible que hubiera algo de verdad en lo que él, al igual que otros hombres cultos, había considerado un fraude descarado? ¿Había poderes que el mundo miraba con desprecio y desdén simplemente porque no los entendía? Al llegar a su casa encontró a su esposa acostada y al entrar en su estudio abrió el escritorio y debajo de unos papeles que había en uno de los cajones inferiores sacó una pequeña fotografía.
Era el retrato de Elsa, con su uniforme de enfermera, y en el reverso estaba escrito: a una persona a quien doy todo mi amor, Elsie. Una lágrima le recorrió la mejilla. Antes de que llegara el sueño, decidió hacer un estudio intenso de la ciencia oculta y determinar por sí mismo si había algo de verdad en ello. Por la mañana le informó a su amigo que no invertiría en la mina y no volaría a Australia. Su incredulidad sobre la predicción del futuro se vio profundamente sacudida, pero no se sorprendió cuando en el avión que debía haber viajado se estrelló y murieron todos sus ocupantes. La semana siguiente, el informe del experto sobre el proyecto minero fue desfavorable y las acciones cayeron en picada. Unos días después volvió a visitar a Madame Lascelles, pero descubrió que ella había abandonado el edificio y nadie sabía a dónde había ido. Comenzó una vida completamente nueva para el juez, transformándose en un hombre distinto, convencido que en el mundo había fuerzas con las que hasta entonces no había soñado. Se convirtió en un ardiente estudiante de la ciencia oculta y dedicó todo su tiempo libre a adquirir conocimientos sobre lo que se conoce como las enseñanzas secretas de Oriente. Abandonó todas las funciones sociales, salvo sus deberes en los tribunales. Parecía un recluso. Esta situación se prolongó durante varios años y luego recibió un golpe terrible. Una tarde, su esposa le preguntó si recordaba la visita que ella había hecho a la casa de la señora Travers, donde una adivina, la señora Lascelles, le había dicho cosas asombrosas. El corazón del juez se estremeció al oír el nombre. Lo recordaba, y también recordaba que ella le contó varias cosas sobre su vida, le dijo a su esposa. Y ella asintió significativamente y agregó que no le extrañaba que pudiera hacerlo. Dijo, riéndose alegremente, que era la hermana de Roberto y por supuesto sabía todo sobre ella. El juez no entendía lo que le estaba diciendo. La mujer siguió. Esa mañana, la cocinera le señaló un artículo del periódico que decía que esa tal Madame Lascelles había sido arrestada en Adelaida y que sabía que su verdadero nombre era Flora Macaulay y que era la hermana de Roberto. El juez no sabía a qué Roberto se refería. Ella contestó que era el mayordomo que tenían en esa época, Roberto Macaulay, el hombre que creían que siempre estaba escuchando detrás de las puertas. Al final lo echaron porque lo sorprendieron abriendo el escritorio del juez. Ella siguió hablando, pero su marido ya no la escuchaba. Se sentía enfermo y aturdido. Su mente había sido iluminada por una gran luz. Se había dejado engañar tan fácilmente como el más crédulo de aquellos a quienes tantos despreciaba. Sin la menor duda, la adivina lo había reconocido como el patrón de su hermano, y a partir de lo que este último le había contado sobre él y su familia,
había deducido todo lo que había pretendido ver en el cristal. El juez se sentía humillado en lo más profundo de su ser, a raíz de los chismes de un criado doméstico, transmitidos a una mujer vulgar y sin educación, que vivía de sus habituales engaños y trampas. Él, cuya tarea de toda la vida era sopesar las pruebas, se había visto llevado como el más tonto a imaginar un mundo poderoso de misterios ocultos por explorar. Se echó a reír a carcajadas. ¿De qué te reís, Horacio?, le preguntó la mujer. Respondió que pensaba en lo fácil que es engañar a la gente. Luego la sorprendió, añadiendo que dejaría todos sus estudios por un tiempo. La invitó al cine para dejarse engañar por una inofensiva ficción. El secreto del juez, Arthur Gax.